Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos hoy la explicación del cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Así lo hemos aprendido en esa formulación escueta. Honrarás a tu padre y a tu madre, o honra a tu padre y a tu madre. El Catecismo lo explica a partir del punto 2197. Pero antes de comenzar con ese punto, ofrece unos textos bíblicos en los que también se va a inspirar toda su reflexión, en la reflexión del Catecismo. Y hoy nos vamos a centrar en estos textos bíblicos. Están, pues, como digo, en la introducción, en el encabezamiento del punto 2197. No es que después el Catecismo los comente, no, sencillamente los cita, los transcribe para comenzar a exponer luego la doctrina católica sobre la moral del cuarto mandamiento. Pero creo que también es bueno que hagamos una breve exégesis o comentario espiritual sobre los que van a ser los textos bíblicos fundamentales que hablan del cuarto mandamiento y que van a inspirar la doctrina católica, la doctrina moral católica. El primer texto que se nos ofrece es el de Éxodo 20:12, que es precisamente del que se ha tomado la formulación del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Dice ese texto, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Curioso, ¿no?, este texto. En primer lugar, igual creo que sería bueno hacer una mínima reflexión sobre la palabra honrar. Honra a tu padre y a tu madre. El hecho de que la Sagrada Escritura, inspirada, no olvidemos nunca, por el Espíritu Santo, haya elegido este término, honra a tu padre y a tu madre, podía también haber elegido otros. Podía haber dicho cuida, podía haber dicho obedece, podía haber dicho incluso ama, O sea, podía haber dicho muchos términos. Bueno, ha elegido el de honra. Honrar. ¿Qué significa honrar, no? Pues, hombre, yo creo que la palabra honrar en este contexto del cuarto mandamiento se refiere especialmente a, en primer lugar, respeto, a respetar, tener ese sentido de respeto reverencial. Se refiere también a reconocer méritos, agradecer de una manera, tener conciencia de que, pues, vivimos gracias a lo que hemos recibido. Es un reconocimiento, honra a los que te han dado la vida, ¿no? Reconoce sus méritos, sea agradecido hacia los dones. También la palabra honrar podemos entenderla como tener motivo de orgullo, estar orgulloso de nuestros padres. Nos honra el alimentar a nuestros padres, nos honra ser hijos de ellos, ¿no? Ese sentido de motivo de orgullo. Yo creo que ciertamente la palabra honrar no hay que entenderla en otro sentido que a veces es utilizado, ¿no?, que es buscar honores o celebridades. No, en ese sentido no. La prueba es que el mismo Señor en el Evangelio, él dice, reprocha a los fariseos que les gusta buscar lugares de honor, les gusta destacar, les gusta que les llamen maestro. No sea así ante vosotros. Vosotros no os dejéis llamar padre ni maestro. Es decir, no es en ese sentido en el que ciertamente la Sagrada Escritura utiliza aquí la palabra honra a tu padre y a tu madre. No en el sentido de buscar celebridades o buscar un buen nombre delante de los demás. No. Más bien, el Señor, el Espíritu de Jesucristo, está también queriendo que nosotros
vivamos el bien moral que podamos realizar, lo vivamos pues de una manera, podríamos decir, parca, sencilla, cuasi anónima. En resumen, la palabra honrar no hay que entenderla en el sentido de honores, buscar reconocimientos delante de los hombres, sino en el sentido de honrar es respetar, reconocer méritos, agradecer, sentirnos también orgullosos de nuestros padres. Bueno, pero es que el texto dice algo más que puede llamar la atención, ¿no? Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Claro, hace una especie como de promesa de que si honras a tus padres vas a tener una vida larga, una vida prolongada. El Señor te va a dar una vida larga. Y esto nos puede llamar la atención, ¿no? ¿Y esto cómo lo entendemos? Bueno, pues yo creo que es necesario hacer el recordatorio de que, de que en el Antiguo Testamento hay todo un proceso de ir reflexionando y de ir avanzando en cuáles son los signos a través de los cuales recibimos la bendición de Dios. Y en el Antiguo Testamento se comienza por entender que cuando Dios bendice a una persona, pues la bendice con las riquezas. Las riquezas son bendición de Dios. O la bendice con una vida larga. Y Yahvé le bendijo y le dio una vida larga. Y Yahvé le bendijo y le dio muchos hijos. Y Yahvé le bendijo y le dio una gran fama. Es decir, en el Antiguo Testamento, eso es evidente. ¿No? Al principio no existe otra forma de entender de qué manera Dios pueda bendecir a sus hijos, sino dándoles riquezas, dándoles vida larga, dándoles muchos hijos y dándoles mucha fama. Ahí está la historia de Job, ¿la recordáis? Job, que era un hombre lleno de lo que se entendía de bendiciones de Dios, recibió la prueba de que a través de ataques y a través de desgracias naturales, pues resulta que se quedó solo, sin hijos, sin posesiones, sin salud, y parecía que Dios le había maldecido. Y allí se produce un diálogo en torno a Job, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué pecado has cometido? Porque si resulta que has perdido tus bienes, algo malo habrás hecho para que Yahvé te los quite, ¿no? Y allí comienza una diatriba, ¿no? Y él dice que no, que yo soy inocente, que no he hecho nada, ¿no? Bueno, se está como cuestionando ya en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, a ver si es cierto eso de que Dios bendice con las riquezas, con la vida larga, con la buena fama, a los que son fieles, ¿no? Y finalmente, pero ojo, finalmente el libro de Job todavía no ha superado esa concepción, y cuando se demuestra la inocencia de Job y él comparece ante Yahvé y se humilla delante de él, termina el libro de Job diciendo, y Job recibió no sé cuántos rebaños de ovejas, muchos más, y de camellos, muchos más de los que tenía antes, y tuvo muchos más hijos, y vivió una vida larguísima, etcétera, etcétera. Es decir, el libro de Job termina de nuevo sin superar, ¿no?, esa concepción de que la bendición de Dios se recibe de esa manera material. Claro, durante la Sagrada Escritura hay un ir avanzando poco a poco en la comprensión de cómo son los dones de Dios, de cómo son los dones de Dios. Y en concreto, en cuanto a las riquezas se refiere, pues bueno, Jesucristo vendrá, y cuando Jesucristo llegó, Jesucristo nos dio a entender que especialmente para él eran bienaventurados los pobres y no los ricos. Y incluso habló del peligro de las riquezas, y que incluso difícilmente los ricos entrarán en el reino de los cielos, y que tienen que tomarse muy en serio, ¿no?, el desprendimiento para su salvación. O sea, es decir, aquí ha habido, como veis, un proceso del Antiguo al Nuevo Testamento pues muy, muy fuerte, muy fuerte. Y lo mismo también en lo que se refiere a la vida larga. En el Antiguo Testamento, pues si alguien estaba bendecido por Dios, tenía que morir ancianísimo. Si había muerto joven, a ver qué había pasado ahí, ¿no? Dios no la había bendecido, ¿no? Pero poco a poco, sin embargo, se va entendiendo que la vida física no es el valor absoluto. Y, por ejemplo, ya en el momento final del Antiguo Testamento se había ido avanzando mucho en eso. Por ejemplo, en el libro de la Sabiduría
en el capítulo 4, este ya es uno de los libros últimos del Antiguo Testamento, ¿no? Y ya se ha avanzado mucho en esa concepción de que eso de que Dios únicamente, de que Dios a los justos les bendice con una vida larga, se pone en cuestión. Y en el capítulo 4, a partir del versículo 7, estoy hablando del libro de la sabiduría, se habla de la muerte prematura del justo. Dice, el justo, aunque muera prematuramente, halla el descanso. La ancianidad venerable no es la de muchos días, ni se mide por el número de años. La verdadera canicie para el hombre es la prudencia, y la edad provecta una vida inmaculada. Ahora fijaros, habla de un joven, alguien que murió con pocos años, ¿no? Agradó a Dios y fue amado, y como vivía entre pecadores, fue trasladado, fue arrebatado para que la maldad no pervertiera su inteligencia o el engaño sedujera su alma. Es curioso, es una reflexión ya del Antiguo Testamento en la que viene a decir, mira, Dios se ha podido llevar perfectamente a un joven, le ha podido llamar a su seno, ¿no? A un joven que todavía no había sido bendecido con una vida física larga, dice, fue arrebatado por Dios para que la maldad no le pervirtiera. Y entonces ya el libro de la sabiduría está entendiendo que es mejor una vida corta, pero en santidad, que no una vida larga, pues vivida en medio de peligros y en medio del pecado. Claro, ya hay un avance, como veis, lógicamente llega Jesucristo y Jesucristo está incluso ofreciendo su vida en martirio, y alabando también el martirio de su primo Juan Bautista, etcétera, etcétera, ¿no? Y no digamos nada, el episodio de los santos inocentes, aquellos niños que murieron en vez de Jesucristo, no sacrificados por Herodes. Es decir, el ideal que Jesucristo predica no es el de una vida larga, no es el de una vida larga, sino que es el de una vida santa e intensa, ¿no? A los ojos de Dios. Bueno, como veis, por lo tanto, aquí hay un avance, ¿no? Eso de que Dios, si bendice a alguien, le da muchas riquezas, una vida larga, incluso muchos hijos. Hombre, vamos a ver, también el Señor nos ha hecho entender de que la infertilidad física no es signo de maldición de Dios. Y Dios también a una persona le puede dar, pues también la cruz de no poder tener hijos, pero que eso suponga también, y él lo entienda como una llamada de Dios a una maternidad y una paternidad espiritual. Luego no es una maldición de Dios, sencillamente es una cruz que debemos de abrazar en esta vida, viendo también qué nos quiere decir el Señor con ella. Y no digamos nada del tema de la buena fama, pero claro, en el Antiguo Testamento el que era bendecido por Dios en esos primeros estadios del Antiguo Testamento, pues tenía que tener la buena fama, que todo el mundo le honrase, le respetase, pero hombre, luego ya van los profetas, nos van diciendo que el que es fiel a Yahvé, pues todos los profetas recibieron persecuciones y fueron incomprendidos. Hay que ver Jeremías, etcétera. Y luego todos los profetas recibieron persecuciones, y llega el Señor, llega Jesucristo y nos dice: ahí sí todos hablan bien de vosotros. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Que ser objeto de buena fama por parte de todo el mundo, mal asunto, porque si os he enviado como ovejas en medio de lobos, lo lógico es que los lobos muerdan a las ovejas, no que les estén lamiendo, ¿no? Bueno, cuento todo esto para que nos demos cuenta de que cómo aquí hay un avance grande del Antiguo al Nuevo Testamento. Y entonces esto es lo que nos tiene que permitir entender en su contexto la expresión de Éxodo, del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12, ¿no? Donde ahí en el Antiguo Testamento se decía: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Es decir, es un texto que está escrito, pues bajo esta mentalidad, ¿no? Bajo la mentalidad de que a los que Dios bendice tienen una vida larga. Una vida larga. Los que obran bien, los que son santos, tienen una vida larga, mientras que el haber muerto joven se consideraba como un signo de maldición. Lógicamente esto es purificado, es purificado. También ha sido necesario todo un recorrido para entender que de qué nos sirve
de que nos puede servir de alguna manera salvar o ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma. El Señor nos ha ido haciendo caer en cuenta, en la medida en que la vida eterna, ¿no?, se ha entendido como la única meta definitiva, el único valor absoluto, ¿no?, es la vida eterna, y los mártires lo han testificado con su propia vida, ¿no? Lo único importante pues es estar con el Señor para siempre en la eternidad. Desde esa convicción, desde esa fe, podemos relativizar fama, vida prolongada en los años, nuestras propias riquezas, etc. En resumen, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica cuáles son los textos de la Sagrada Escritura que el Catecismo nos ofrece como reflexión, como punto de partida para hablar del cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Hemos hablado del primero, Éxodo 20:12, el segundo es Lucas 2:51, el pasaje de Jesús perdido entre los doctores. Dice así, lo leo: sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre les dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía de estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Bueno, un texto verdaderamente misterioso, pero que nos ayuda muchísimo a introducirnos en este misterio del cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, que nació y vivió en esta familia de Nazaret, parece como que vio el momento, el Padre le reveló el momento de dar, yo me atrevería a decir, como un toque de atención a José y a María, para que tuviesen siempre en mente, siempre en consideración, para que meditasen de continuo sobre este misterio, el misterio de Jesús puesto en manos de la Sagrada Familia. El Padre les había puesto ese don del cielo en sus manos, en el seno de María, ¿no? Sí, eran sus padres, ¿no? Aquí habla de tu padre y yo. Pero, sin embargo, les quiere recordar que mi Padre, Jesús, delante de José, le recuerda que mi Padre es el Padre del cielo, ¿eh? Es un recordatorio que Jesús le está haciendo a su Padre. Parece como que se nos está con ello remarcando que la paternidad no tenemos que entenderla nunca con un sentido de posesión. Eso me refiero ahora de este pasaje evangélico, traduciéndolo a la catequesis del cuarto mandamiento. La paternidad no debe de ser entendida nunca como una especie de posesión. Dios nos ha dado el don de la vida en el seno de la familia. Dios nos ha dado este hijo, no para nosotros, sino para gloria de Dios, no para gloria de los padres. Esto es importantísimo. Es como un don dejado en depósito en una familia, ¿no? No para enterrar ese talento, no para incluso servirse egoístamente para la propia honra y gloria. Un hijo no es posesión de sus padres, no debe de serlo.
debe de ser recibido como un don para gloria del Padre. Yo creo que esta es una de las catequesis principales que se deriva de ese texto. Hoy en día yo creo que tenemos muchos riesgos de tener este sentido posesivo hacia los hijos. Muchos riesgos. Que además parten de muchos temas, ¿no? A veces de que como igual nuestra cultura es muy poco generosa en la transmisión de la vida, al tener pocos hijos, solemos tener mucho más riesgos de sentirnos como una especie de necesidad afectiva, de colchón afectivo para poseerlos. Y también pues el gran desorden que existe en cuanto a la paternidad, a la regulación de la natalidad, también a veces el hecho de que el hombre peque y esté cerrado al don de la vida, y luego muchas veces recurra a la anticoncepción, y luego muchas veces recurra a una especie de paternidad por encargo. El hecho de que se esté esto introduciendo en nuestra cultura, que parece que un hijo es un objeto de deseo, cuando no quiero tenerlo, pues me medico para no tenerlo, y cuando quiero tenerlo, me medico para tenerlo. Esta especie de paternidad por encargo, esto de ahí es muy fácil que se derive luego una paternidad con un sentido posesivo muy grande de un hijo. Porque claro, cuando obramos de esa manera, cuando en vez de recibir la vida como un don que Dios Padre nos da, ¿no? Parece que cuando estamos cerrados al don de la vida, porque no lo deseo, y luego sin embargo si lo deseo, pues bueno, pues me medico para no, y me medico para sí. Oiga, al final de ahí es muy fácil que después caigamos en el pecado de sentirnos poseedores de ese hijo, porque parece que ha sido fruto de nuestro deseo, y no un don de Dios que haya encontrado una familia acogedora del don de Dios. Como veis, es que las cosas tienen sus implicaciones, claro que tienen sus implicaciones. Bueno, hoy no estamos para hablar del tema de la moral, del sexto mandamiento, la moral familiar, ¿no? Esto viene únicamente de soslayo, para hablar de que los hijos no son posesión nuestra. Y en este pasaje de Lucas, bueno, pues hay una referencia bien clara, ¿no? Es como una catequesis de decir, ¿no sabíais que tenía que estar en la casa de mi Padre? Es un toque de atención a María y a José para que recuerden que recibieron un don de Dios que no era suyo, que le superaba. Pero sin embargo, lo que es impresionante es que después de haber dicho eso, Jesús bajó con ellos a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Vivía sujeto a ellos. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, una persona divina, sujeto a unas personas humanas. La sujeción de Dios a nosotros, la sujeción del Creador a las criaturas, ¿no? Eso es impresionante. Y tenemos que hacer de ello objeto de meditación. Aquí está, por eso aquí el catecismo cita como introducción ese texto. Aquí está el fundamento teológico, el fundamento bíblico, bueno, pues por ejemplo de la santa obediencia, de la virtud de la obediencia en la vida religiosa y en la vida cristiana en general. Dios es obediente, Dios se hizo obediente. El misterio de la obediencia de Dios en Jesucristo. Esto daría, para meditar, para hablar la obediencia de Dios a nosotros. Sí, Dios se hace obediente a María y a José. Dios también se hace obediente a la propia Iglesia, cuando Él dice, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Y Jesús se hace obediente a nuestros labios. Cuando nosotros pronunciamos, esto es mi cuerpo, Jesús, obediente a nuestras palabras, se hace allí presentes. Dios se hace obediente al hombre. Es impresionante, ¿no? ¿Y no va a ser el hombre obediente a Dios? Esto es un misterio que tenemos que meditarlo una y otra vez, ¿no? El misterio de la humildad de Dios, de su obediencia en Jesucristo, ¿no? Y no únicamente, como estoy diciendo, en aquellos años que vivió entre nosotros, físicamente presente y se sometió a la obediencia de la familia de Nazaret. No, incluso también cómo Él ha querido, en ese misterio de obediencia, permanecer entre nosotros, sujeto también a la mediación de la Iglesia. Este texto es un fundamento teológico para que meditemos en la santa paciencia de Dios.
Dios espera, tenemos que saber esperar los tiempos de Dios. Porque es que Jesús bajó con ellos y vivió en Nazaret, sujeto a ellos, pues ni más ni menos la friolera de tantísimos años, ¿no? Aquellos 30 años de vida oculta, el misterio de la paciencia de Dios que espera el tiempo de gracia. Y también creo que este es otro texto muy iluminador para los padres, cuando dice, su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón y las rumiaba en su corazón, las meditaba en su corazón. Es decir, los padres están llamados, una vez que han recibido el don de la vida, a ir meditando, a ir considerando sobre los planes de Dios para ese hijo. O sea, esa María y ese José que van rumiando, no entienden, porque es que no entienden qué planes tiene de Dios con ese don que han recibido, ¿no? Que son conscientes de que es algo grande lo que han recibido, pero no lo entienden plenamente. Y dice, ellos no entendían esas palabras de Jesús, pero sin embargo las conservaban en su corazón y las iban meditando. Bien, eso también, esta también tiene que ser la actitud de los padres cristianos. Ser conscientes del don de Dios que han recibido en la vida e irlo rumiando, irlo meditando, irlo en conversación con el Señor, ¿no? Señor, ¿qué quieres de mí para con este hijo que me has dado? ¿Qué tienes pensado para él? ¿Estoy siendo yo instrumento tuyo adecuado, ¿no? Para que este niño crezca en sabiduría, en inteligencia, en gracia, en estatura ante ti. ¿Soy yo instrumento tuyo adecuado, ¿no? Para que tu plan, para con este hijo que me has dado, ese plan llegue a plenitud, para que este hijo sea lo que tú has dispuesto, ¿no? También para la salvación de los demás, porque todos tenemos un puesto importante en el plan salvífico de Dios. Es importante que los padres se hagan ese tipo de reflexiones, que mediten y no se olviden, ¿no? Que no se olviden del don de Dios, porque es posible que un padre tenga un momento de gracia muy fuerte, pues el momento de la paternidad y la maternidad, ¿no? Ver que como la vida surge de ellos. Pero luego es posible que fácilmente van pasando los años, se acostumbran a que ahí en la familia cada uno va cogiendo sus grados de independencia, y poco a poco, bueno, pues nos vamos un poco alejando de ese sentido de misterio. Y el misterio no tiene lugar únicamente en el momento del embarazo, en el momento del parto. El misterio también sigue teniendo lugar cuando el niño tiene 7 años, y 9, y 12. El misterio de que el Señor me ha puesto este hijo en la familia y yo tengo que meditar. Tengo que ir rumiando en mi vida, pues, qué es lo que Dios quiere de este niño. O sea que es, por lo tanto, un texto, el texto de Jesús perdido en el templo, un texto clave para fundamentar también la vivencia del cuarto mandamiento, tanto desde el punto de vista de los hijos como desde el punto de vista de los padres. Tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación del cuarto mandamiento en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, y en concreto estamos comentando algunos de los textos bíblicos en los que se fundamenta la doctrina sobre el cuarto mandamiento. Hemos comentado el texto de Éxodo 20:12, el texto de Lucas 2:51, Jesús perdido en el templo. Continúa aquí el Catecismo diciendo: el Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios, y nos remite a Marcos 7:8-13. Vais a ver que es un texto en el que se da a entender de cómo el Señor, en las diatribas que tiene con las tradiciones farisaicas, está reconociendo la plena validez que Él le otorga al cuarto mandamiento. En el contexto del capítulo 7 de San Marcos, donde hay la discusión sobre las tradiciones farisaicas, en las que Él está diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Habéis ido creando una serie de tradiciones sobre que si no se puede comer con las manos impuras, que hay que lavar
pues los objetos para la comida de esta manera, de la otra manera, toda esa especie de prescripciones, de tradiciones humanas que los fariseos se habían ido creando y que Jesús considera vacíos de contenido, ¿no? Estáis sepulcros blanqueados, que estáis por fuera guardando las formas y por dentro estáis llenos de corrupción. Bueno, en ese contexto, en Marcos 7, versículos 8 y siguientes, se dice esto: dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda a Dios. Corbán era una tradición humana en la que digo, bueno, yo esto hago una ofrenda mía a Dios. Entonces, los fariseos cogieron esta costumbre. Bueno, lo que yo tenía que hacer con mi padre, lo que yo tenía que darle a mi padre para cuidarle, no se lo puedo dar porque se lo he dado una ofrenda a Dios. Y esto Jesús lo reprende. Dice: lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis así cosas semejantes. O sea, que Jesús reprende el hecho de que las tradiciones judías hayan llegado a anular de facto, en la práctica, el cuarto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Y encima intentando escudarse en que, claro, no le he ayudado a mi padre y a mi madre, porque es que como se lo he dado al templo, se lo he dado a Dios, pues entonces eso era primero y le he dejado colgado a mi padre y a mi madre. Eso Jesús lo reprende, lo reprueba, porque entiende que eso son tradiciones humanas, mientras que el mandamiento del cuarto mandamiento es ley de Dios. Bueno, y ahí también como Jesús, un texto básico, muy claro, en el que se ve cómo Jesús enfatizó, dio también el joven rico, ¿no? Cuando le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús también le dice: honra a tu padre y a tu madre, etcétera. Jesús, por supuesto, que él aceptó plenamente la revelación mosaica, la de la ley, la alianza del Sinaí, en la que al pueblo de Dios se le transmite esos 10 mandamientos. Es posible que algún oyente también se haga la reflexión: bueno, pero en la vida religiosa, ¿no podríamos también hacer esta acusación que Jesús hizo a los fariseos? ¿No es cierto que puede haber también vocaciones a la vida religiosa que supongan tener también que desprenderse de padre y madre y por lo tanto entre en contradicción con esto? Como siempre he dicho, como me he escuchado más de una vez, la Sagrada Escritura hay que leerla y entenderla en su conjunto. No se puede un texto aislarlo de otros, porque es que también Jesús dice: el que no esté dispuesto a dejar padre y madre por mí no es digno de mí. Entonces vamos a ver cómo se compagina eso de que el Evangelio diga: el que no esté dispuesto a dejar padre y madre por seguirme no es digno de mí, y luego aquí en este texto reprenda a los fariseos porque se buscan esas costumbres de que si yo me ofrezco o yo le ofrezco a Dios algo, eso me exime de tener que honrar padre y madre, y eso Jesús no se lo acepta a los fariseos. ¿Cómo es posible una cosa y la otra? Bueno, porque hay que distinguir lo que son falsas tradiciones humanas que nos hemos creado nosotros, que es lo que Jesús reprende a los fariseos, de lo que es también la llamada de Dios, que cuando Dios llama, cuando es Dios el que llama, es su llamada, es su vocación, es la vocación de Dios. Ciertamente la vocación de Dios nos pide el desprendimiento, también incluso de padre y madre, también incluso de la familia. Otra cosa distinta será ver de qué manera también dentro de esa llamada de Dios, pues hombre, uno la compagina con su deber de atender padre y madre, que ahí también dependiendo pues, de los carismas y dependiendo también de las tradiciones religiosas, etcétera, de las tradiciones de las familias religiosas, pues todos tenemos deber de atender padre y madre y de honrarles y de cuidarles en sus necesidades. Pero es verdad que dependiendo
de la vocación, estoy hablando ahora de la vida religiosa que uno haya tenido, es posible que el Señor también le pida un desprendimiento en la manera de atenderles, en la manera de honrarles. Bueno, como veis, es un tema delicado que tendrá que ser discernido en el contexto de la vocación específica que se reciba. Pero ya veis que aquí hay que compaginar no únicamente este texto que he leído, sino también esos otros textos evangélicos que piden desprendimiento incluso de la propia familia para seguir a Jesucristo. Bien, se nos ha ofrecido Marcos 7, 8, 13. El último texto que se nos ofrece aquí es el de Efesios 6, 1, 3. Y aquí el apóstol Pablo enseña: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Bueno, ya hemos explicado un poco en torno a Éxodo 20:12, que es de allí, desde donde está tomado este texto. Eso que significa, cómo tenemos que interpretarlo de que honra a tu padre y a tu madre para que tu vida se prolongue. Eso ya lo hemos explicado. Pero ahora me fijo especialmente en un matiz, ¿no? El hecho de que San Pablo diga: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. En el Señor. Es decir, el cuarto mandamiento, el de honrar a padre y madre, el de obedecer a nuestros padres y a nuestros legítimos superiores, a las legítimas autoridades, incluye un matiz muy importante cuando dice en el Señor. Obedeced en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el tipo de obediencia, que la razón última de la obediencia que tenemos los cristianos, pues es muy particular, es muy específica. Nuestra obediencia es cristiana. Y la obediencia cristiana se diferencia de otro tipo de obediencias. La razón formal por la que obedecemos es distinta. Obedecemos por motivos teológicos, obedecemos porque reconocemos que Dios ha dado una autoridad a esa persona, a esos padres o a esas autoridades. Es decir, que en el fondo son un sacramento de Dios para nosotros, que son un don de Dios para nosotros. Eso es obedecer en el Señor. La obediencia cristiana, por ejemplo, no es una obediencia de la sumisión por miedo, por ejemplo. No, nosotros no obedecemos por miedo. No tenemos que obedecer por miedo. Ese es otro tipo de obediencia, que funcionará, pues no en la Iglesia, sino funcionará pues en otros colectivos. Pues no lo sé. No quiero poner nombres para que nadie se sienta también ofendido, ¿no? Pero puede haber otras obediencias que sean por miedo. No, nosotros obedecemos en el Señor, en Cristo, en esa obediencia que Cristo tuvo al Padre. Habrá otro tipo de obediencias que sean una sumisión pues por interés, por practicismo, porque dice uno, mira, a mí lo práctico es obedecer, porque así después tú te tienes a bien con este. Y después eso te va a resultar provechoso, debes sacar muchas ganancias. Bien, pues es un motivo para obedecer, ¿verdad? Pero no es el nuestro, no es el nuestro. No, nosotros tenemos otro tipo de motivaciones. Incluso también es posible que exista una obediencia, pues mira, por indolencia, por seguir la corriente. Personas que obedecen, pues sencillamente obedecen porque no son rebeldes, porque tienen un natural de no meterse en líos y no les cuesta tampoco obedecer, sino que, mira, se han acostumbrado a hacerlo, y por indolencia, ¿sabes? Por no tener juicio crítico. Sencillamente porque, ¿a dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente, a donde me digan, ¿no? Como borregos. Bueno, pues esa no es nuestro motivo, esa no es la forma de obediencia cristiana. Nosotros ni obedecemos por miedo, ni obedecemos por interés práctico, ni obedecemos por indolencia o por seguir la corriente o porque en el fondo es más complicado ser rebelde. Y como es más complicado ser rebelde, pues mira, pues vamos a ser un poco indolentes. No, Señor. Nosotros obedecemos, como dice aquí, obedeced a vuestros padres en el Señor, siendo conscientes de que ellos son para nosotros sacramento de Cristo, y el Señor quiere cuidarnos a través de ellos. Y la providencia de Dios Padre es una providencia no etérea, o sea, eso de que Dios es Padre y cuida de nosotros, sí, pero nuestros padres son las manos de Dios Padre.
y nuestros padres son los labios de Dios Padre. Por lo tanto, sus palabras, sus caricias, sus tirones de oreja, sus reprensiones, tenemos también que recibirlas, ¿no?, como esa providencia de Dios Padre que nos cuida y nos guía. Como veis, claro, esto es muy distinto. Por eso no únicamente dice obedeced, sino dice obedeced en el Señor, que es el matiz por el motivo por el que obedecemos. ¿En virtud de qué les damos pues esa autoridad a nuestros padres? ¿En qué la fundamentamos? ¿Qué es lo que vemos en ellos cuando somos obedientes? Vemos a Cristo. Vemos a Cristo obediente al Padre. Vemos el señorío de Cristo, que también ha sido delegado en nuestros padres. Vemos la providencia de Dios Padre que cuida de nosotros con autoridad. Este es, por lo tanto, ¿no?, lo que a lo largo de estos puntos, que a partir de aquí se van a desarrollar, pues vamos a ir introduciendo. Pero me parecía importante que ahora en estos textos, Éxodo 20:12, Lucas 2:51, Marcos 7:8 y Efesios 6, que hemos comentado, que dedicásemos el programa de hoy, como lo hemos hecho, a hacer esta pequeña exégesis de los textos que son fundamento o base para la reflexión que el Catecismo de la Iglesia Católica ha hecho en los números siguientes. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Ya habla usted con María Jesús Barrado de Casar de Cáceres. Pues a mí se me ha muerto ahora justo el día 27, hace un año, un niño de 14 años con leucemia. Entonces yo llevo un rato escuchándole a usted y bueno, esa interpretación, los hijos no son nuestros, pero ¿cómo llevo yo esto? ¿Cómo vivo yo la ausencia, el vacío, la pérdida de mi hijo? ¿Cómo asimilo yo que me lo han quitado después de 4 años sufriendo una terrible enfermedad como es la leucemia y ahora estoy sin él? O sea, no puedo vivir sin mi hijo, lo necesito y lo que más me duele es el sufrimiento, lo que ha sufrido esta criatura en 4 años, que ha sido un campeón, que ha luchado, que no ha dejado de ponerse las pilas un día tras otro, que no tenía ganas, que no tenía fuerza y él salía adelante todos los días. Incluso, bueno, cuando ha muerto ha sido la 5ª recaída de leucemia y ha sobrevivido a trasplantes, a quirófanos, a UCI, a 50.000 cosas. Entonces, pues eso, yo no supero esto, no lo supero, no lo entiendo, estoy sedienta de respuestas, claro, oyéndole a usted sí es muy fácil, pero la que lo tenemos y lo hemos vivido, que te arranquen a tu hijo de 14 años, que era un cielo de hijo, y ahora quedarte sin él, a ver, ¿cómo vivo yo esto? De acuerdo. ¿Me puede dar una respuesta? Porque yo no la encuentro. Le agradecemos mucho su testimonio. Y tiene usted razón en lo que dice, que bueno, que hablar como hablo yo, pues es fácil, ¿no? Y claro, es más complicado pues el que después usted llevar a la vida las cosas que decimos, ¿no? No únicamente usted, también al que habla, a mí mismo me cuesta llevar a la vida las cosas que yo mismo predico. Yo a veces digo, no es lo mismo José Ignacio predicando
que José Ignacio intentando vivir lo que predica, es muy distinto, ¿no? Por lo tanto, soy consciente de que yo, pues en las palabras que digo, pues hombre, pues cuando se predica con facilidad, ¿no? Y luego, sin embargo, hay un misterio que es de cruz y que nos cuesta sudor y sangre, ¿no? Que es poderlo vivir en medio de las contrariedades de la vida. Pero mire, aún así, con temor y temblor, ¿no? Y con un poco de confusión personal, pues a mí me toca también decirle a usted esta palabra. Es evidente que usted ha amado a su hijo profundamente, ¿no? Pues con verdadera pasión de madre. Y usted dice, yo no voy a poder olvidar, va a ser para mí pues una especie de rémora, yo no voy a poder levantar cabeza. Pues mire usted, pues sí que tiene que hacerlo. No digo que tenga que olvidarlo, pero usted no debe de quedarse hundida en absoluto, por ese pasaje. Es más, yo pienso que tiene que hacer usted una relectura de lo sucedido en la que usted encuentre mucha paz, haciendo una relectura de lo sucedido hasta ahora. Hay que decir una cosa, y es que a veces cuesta mucho discernir o distinguir entre el amor y el apego. Usted ama con todo su corazón, ¿no?, a su hijo, pero al mismo tiempo el Señor, a usted estoy seguro que le quiere dar también una purificación para que usted al mismo tiempo no le posea. O sea, su hijo es un don de Dios, pero usted ahora en este momento está llamada a vivir sin esa presencia física de su hijo. No es lo mismo amor que posesión. No se ama más a un hijo por querer poseerlo. Usted dice, a mi hijo me lo han robado, ¿no? Mire, haga también esa lectura que yo he hecho del capítulo 4 del libro de la sabiduría. Le aconsejo a usted que lea el capítulo 4 del libro de la sabiduría. Dice ahí, el justo, aunque muera prematuramente, halla el descanso. La ancianidad venerable no es la de muchos días, la de muchos años. La verdadera ancianidad es la vida santa, la vida inmaculada. Agradó a Dios y fue amado, y como vivía entre pecadores, fue rescatado por Dios. Mire, yo creo que usted debe hacer esta lectura. El Señor le preparó a mi hijo, le preparó, le purificó a través de esa larga enfermedad. Y esa larga enfermedad en la que él tanto luchó, tantas operaciones, tantos trasplantes, o sea, fue un tiempo de purificación. Ojo, purificación que tenemos que tener todos. Y si no tendremos en esta vida, la tendremos en la siguiente. Su hijo, por lo tanto, en esa etapa de purificación, adelantó a esta vida, en esta vida, los deberes de purificación que si no tenemos en la siguiente. El Señor le preparó, le purificó y le llevó con él, le rescató también de esta vida que también está sujeta pues a tantas contradicciones y a tantas tentaciones. Y en esa forma de muerte que el Señor dispuso para su hijo, sin duda alguna le libró providencialmente de otras muchas situaciones, tentaciones, etcétera, que hubiese podido tener en su vida. Luego, mire usted haga una relectura de su vida en la que diga, Señor, confío en ti, todo forma parte de tu providencia, El día que usted se encuentre con su hijo en el cielo, desde luego tendrá poca importancia quién fue primero al cielo, si su hijo o usted. Allí en Dios eso tendrá poca importancia, aunque en este momento a usted pues es comprensible que eso le cueste tanto, ¿verdad? Pero con la perspectiva de la eternidad las cosas serán muy distintas, ciertamente. Bueno, le encomendamos y rezamos por usted. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy Ignacia y llamo desde Caravaca de la Cruz, adelante, de Murcia. Ignacia. Adelante. Agradecerle especialmente la dedicación que nos tiene todas las mañanas, que no me lo pierdo por nada. O sea, que es una cosa que ya me levanto con la ilusión de oírle. Y me está ayudando tanto que estoy queriendo intervenir un montón de días ya en más ocasiones que esta. Pero es que hoy me ha tocado de lleno. Me pasa como a esta señora anterior, que yo también perdí un hijo. Pero distintamente de ella, o sea, al revés, que yo sí que lo acepté desde el primer momento. Entendí que el Señor lo había librado de tantas cosas, tenía 33 años, que el Señor lo había librado y lo había querido especialmente. Y entonces es una cosa que le tengo que agradecer al Señor mucho. No era esto lo que yo quería decir, de verdad que no. Lo que pasa que me ha surgido a la hora de oír hablar a esta señora. Yo quería, no sé cómo decirle ¿qué podemos hacer? Porque estos programas que tanto bien hacen, que tanto nos ayudan,
lo oímos los mayores, que en cierto modo, yo tengo 62 años, en cierto modo estamos un poco al cabo de la vida, pero los jóvenes, yo tengo otras 2 hijas, y una está embarazada, y yo digo, Señor, ¿cuándo va a oír estas cosas ella? ¿Por qué no te admiten tampoco? No me lo admiten. Van a mí, se van un poco distraídos, si van, que otra tengo que ya incluso ha dejado de ir, que el otro día quería hablar de eso también precisamente, que qué tengo que hacer yo, porque yo he ido a misa un montón de veces, paso el tema, porque es que estoy nerviosa y quiero decir tantas cosas. Yo he ido a misa montones de veces indignada, enfadada, porque no se levanta, porque no se ha ido, porque no sé qué, y ya últimamente digo, Señor, entonces es que no nos va a valer a ninguna de las dos, porque yo desde pequeñico siempre lo he llevado a misa, lo he atendido, pero ahora no sé, y yo digo, he optado por decir, bueno, pues a lo que Dios quiera, Señor, tú sabrás, tú la tienes, tú puedes más que yo, y ya me voy a misa tan tranquila y tan pampante, me arreglo, me pongo guapa y me voy a misa. Bueno, todas estas cosas. Padre, de verdad que es un lío lo que le he dicho, pero no sé, tantas sensaciones. De acuerdo. Mire, vamos a ver, yo le diría a usted que tenga también esa santa paciencia de la que hemos hablado hoy comentando ese texto de que Jesús volvió a Nazaret y vivía sujeto a los suyos, y la santa paciencia que Dios tuvo de estar esos 30 años en Nazaret oculto y esperando que llegase el tiempo de Dios para comenzar su vida pública, ¿no? También usted está llamada a tener esa santa paciencia. Mire, yo creo que en medio de ese panorama que usted ha descrito, también hay ocasiones de gracia, ¿no? Y, por ejemplo, una ocasión de gracia será pues que su hija está embarazada. Y usted tiene también una ocasión de gracia ahí para, en torno a ese embarazo, ayudarle a ella a reflexionar en el don de Dios. Otra ocasión de gracia será el hecho de que, con motivo de que usted tuvo un hijo que falleció, ¿no? Pues a los 30 años, etcétera, pues también ante el resto de sus hijos, también usted ahí tiene pues esa referencia continua a estar preparados para la vida eterna, para su llamada, porque ellos, el resto de sus hijos, evidentemente, pues le recordarán con un gran cariño y respeto a su hermano que falleció. Y yo creo que también usted debe de hacer memoria del hijo que falleció, entendiéndolo providencialmente en el seno de la familia como una llamada de Dios a vivir en vela y con las lámparas encendidas. Y dices, mirad, hijos, en esta familia el Señor nos ha dado un toque, una llamada a vivir con la lámpara encendida. Nuestro hermano falleció, ¿no? Ahora no seamos tan torpes, tan tontos, ¿no?, de apagar esa lámpara encendida sencillamente porque ahora estoy ocupado en mis quehaceres, ¿no? Bueno, reflexiones como esta, ¿sabe? Yo le diría que usted vaya haciéndolas, pero también con la santa paciencia, ¿no? Porque a usted también se le ve, pues eso, se le ve que está deseando pues tenerlo todo bien arreglado y encaminado, y claro, y en eso estamos todos, pero bueno, pues mire usted, pues que el Señor nos pide paciencia, pero constancia al mismo tiempo, ¿eh? Pacientes, pero constantes. Adelante, vamos a dar paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Mire, monseñor, yo quería preguntarle de que, por ejemplo, en el cuarto mandamiento, ¿no? Pues que veo que últimamente como que parece, me cuesta a mí encontrar incluso en el catecismo y en reflexiones, ¿no?, de que si el cuarto mandamiento como parece como si fuera una reprensión más de los padres para con los hijos que hablar de los deberes o reprensiones de los hijos para con los padres, porque según están los tiempos, ¿no?, de conforme están los hijos que no hacen caso de las correcciones de los padres o de la experiencia de los padres, incluso a padres ancianos, ¿no?, que no se valora la experiencia de vida ni que esos padres han entregado la vida por los hijos, ¿no? Pues de no valorar eso y de arrinconarlos y de ya no lo que ocurre, de que no se les cuida, pues hay un milímetro, ¿no? Y entonces como que veo yo pues que no sé, que se toca poco ese tema, que yo he leído el catecismo y preguntas que se hacen de cómo se puede pecar contra ese mandamiento, ¿no? Y parece que todo va dirigido a los padres, que me parece bien también, por supuesto.
De acuerdo, sí, le entiendo la pregunta. Bueno, pues evidentemente va a ver usted como a la hora de ir a explicar los días posteriores este cuarto mandamiento, la verdad es que el catecismo mayor de la Iglesia Católica, no, aquí habla tanto, se refiere el cuarto mandamiento tanto a los deberes de los padres como a los deberes de los hijos, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad en la que hay una gran carencia del sentido del principio de autoridad. Y entonces yo creo con todos mis respetos que tenemos que enfatizar especialmente en aquello de lo que tenemos más carencia, ¿no? Entonces es muy importante a los hijos fundamentarles el por qué sus padres tienen una autoridad y por qué nosotros creemos en que Dios les ha revestido de autoridad a sus padres, y ayudándoles a que hagan esa lectura de fe de que Dios les ha dado esos padres, ¿no? Y los padres son, por lo tanto, la presencia de Dios en sus vidas. O sea, esa lectura de fe hay que hacerla. De lo contrario, la obediencia es que no hay quien la entienda, claro. Es una especie de, pues por decreto ley, porque sí, no, evidentemente hay que dar una fundamentación religiosa a la obediencia. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.